Temporada 4, capítulo 1. Si bien la temporada pasada estuvo plagada de pérdidas y tragedias, ahora vendrán nuevas amenazas y los personajes empiezan a pagar por sus malas decisiones. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Los Soprano. Como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los análisis de las temporadas anteriores. Como todos los primeros capítulos de las temporadas anteriores, esta tiene una escena en la que Tony sale para buscar su periódico, pero dentro de la casa, Carmela lee un periódico diferente, en donde cree haber encontrado una historia que AJ puede usar para su proyecto de estudios sociales, y en el artículo se dice una palabra que será importante para todo el episodio. He was referring to raccomandazione, the Italian custom of seeking special treatment from people in power. Básicamente, lee que un director de un tribunal italiano recibió 40 kilos de pescado de un demandante a cambio de acelerar su proceso legal. Esta pequeña anécdota nos presenta de qué se trata este episodio, las deudas públicas y privadas y cómo se pagan. Prácticamente todos los personajes del episodio creen que no les pagan el dinero ni el respeto que se les debe. Junior está sintiendo la presión de los honorarios legales que ascienden a $1 millón y siguen contando, y esto se suma a sus facturas médicas. Él cree que no está recibiendo su parte justa de los ingresos de la familia, pero Tony no está dispuesto a recortarle un porcentaje mayor. Tony tiene sus propios gastos, como las matrículas de la escuela privada de sus 2 hijos, así que como también tiene problemas de dinero, presiona a su equipo para que recauden más dinero porque siente que él y Junior están siendo defraudados como jefes de la familia. Ralph y los demás escuchan pacientemente a Tony. Paul en particular no está presente, está en una cárcel en Ohio. Y entre los mafiosos hay alguien nuevo, Carlo, quien tendrá una mayor participación en las próximas temporadas. Y un detalle interesante es que atrás de Ray se ve una lámpara, que es algo similar a la que tenía Tony en su sótano con micrófonos del FBI. Esto nos sirve para recordarnos que Ray es un informante del FBI. Por otro lado, Christopher no cree que Tony le esté dando el respeto que se merece. Vemos la tensión entre los dos en su primera escena. Chris cree que Tony le está dando a Furio un trato preferencial, pero Tony en realidad tiene grandes planes para su sobrino. Eventualmente quiere entregarle las riendas a Chris porque es un pariente cosanguíneo y por lo tanto, aparentemente, digno de confianza. Tony ahora le da a Christopher un regalo gigante, información sobre quién mató a su padre. Chris obliga al detective Barry a pagar con su vida la deuda que tiene con la familia Moltisanti. Por supuesto, después de la película, sabemos que el detective no fue el asesino del padre de Chris, Dickie. Es posible que Tony simplemente quisiera deshacerse del policía recientemente retirado porque ya no puede hacer favores a la mafia. En otras palabras, ya no puede participar en lo que mencionó Carmela cuando leía el periódico, algo que expliqué al principio. Independiente de si Barry fue o no el asesino de Dickie, claramente no era un policía honesto. La respuesta de por qué Tony lo mandó a asesinar se responde en el mismo episodio. Manipuló a Chris para que le hiciera creer que el policía asesinó a su padre, pero el encargo de muerte fue potencialmente una táctica para poner en deuda a Chris. En la escena con Melfi, Tony dice que está preparando a Chris para que pueda tomar el control. Y bueno, Barry tal vez no era útil para Tony, es algo de lo que Chris se da cuenta. No importaba si mató a su padre, el jefe lo quería muerto. O tal vez Tony quería que Chris estuviera en deuda con él como mencioné antes, pero realmente no importa. En cuanto a Carmela, ella tampoco siente que esté recibiendo el respeto que Tony le debe. Después de ver a la viuda Angie trabajando en el supermercado para llegar a fin de mes, Carmela se pregunta si le correría un destino similar si Tony muriera. No tiene una idea clara de cuál es la situación financiera de su familia, ni qué tipo de plan se implementaría si Tony muriera. Él se muestra despectivo e insiste en que ya se ha encargado de todo. Aún así, Carmela quiere traer a su primo, quien podría ayudarlos con una planificación patrimonial legítima. La temporada pasada, el padre le recomendó a Carmela
que aprendiera a vivir de la parte buena de las ganancias de Tony. Quizá la planificación patrimonial con un auténtico asesor financiero sea parte del intento de Carmela de vivir de los ingresos legítimos. Por supuesto, mantenerla fuera del círculo financiero no es la única falta de respeto que Tony le hace a su esposa. Él continúa siéndole infiel y ella lo sabe. Carmela intuye que la reunión de negocios que mantendrá a Tony fuera hasta tarde en realidad es más que un simple negocio. De hecho, después de su reunión, Tony festeja con un grupo de azafatas. El arco de Carmela esta temporada se sustenta principalmente en estos tres temas: sus preocupaciones de dinero, sus preocupaciones por su marido infiel y Furio, por supuesto. Hey everybody. Who's Furio? Probablemente la única persona en este episodio que está completamente contento con la forma en que están funcionando las cosas sea el asambleísta Ron. Pero los funcionarios del gobierno están defraudando al pueblo de Nueva Jersey. Como miembro de la legislatura estatal, Ron le debe al pueblo realizar su trabajo con diligencia ética, pero no paga esta deuda a las personas. Ron utiliza su posición de influencia para practicar lo que mencionó Carmela anteriormente, y técnicamente también recibe algo a cambio. Ron le aconseja a Tony comprarle una propiedad a Junior y decide hacerlo, pero al hacerlo, Tony viola la confianza de su tío. Hace parecer que le está haciendo un favor al comprar la propiedad, pero en realidad está aprovechando las dificultades financieras de Junior, y este se reprende a sí mismo por no reconocer que la enfermera era en realidad un agente del FBI, pero quizás su mayor error sea no poder ver lo que trama su sobrino. En la escena final, Chris pega el billete de $20 que le robó al policía en el refrigerador de su madre. Los $20 representan el cobro de la supuesta deuda que el oficial sin escrúpulos tenía con la familia Multisanti, y puede representar aún más la deuda de Chris con Tony, ahora por llevarlo hasta el asesino de su padre. A medida que la cámara se acerca lentamente al billete, entendemos que habla de las horribles formas en que se asumen y pagan o no se pagan las deudas en el universo de Los Soprano. Al principio del video dije que en esta temporada hay amenazas, las cuales pueden ser viejas o nuevas. Ambas llenarán de estrés la vida de Tony. Por ejemplo, mientras Chris conduce, a Tony le preocupa que el FBI los esté siguiendo y revisa constantemente su espejo. Un coche que creen que puede ser de federales resulta que en realidad es un auto lleno de monjas. Tony se siente aliviado de que el FBI no lo esté siguiendo, pero en la siguiente escena tenemos a Danielle, la agente encubierta que de hecho entra a la casa de Los Soprano. Por otro lado, la enfermera también representaba una amenaza. Su verdadera identidad se descubre al final del episodio, pero en ese momento ya ha recopilado información potencialmente muy dañina. Danielle, sin embargo, no es descubierta. Se ha ganado la confianza de Adriana y hasta Tony muestra interés por ella. Y algunos de los capos de Tony también representan una amenaza, como Ray, quien está dando información al FBI. Mientras tanto, Ralph continúa una relación con Janice, y Paulie está entablando una amistad con el mafioso Johnny Sack desde la prisión. Quizá lo más preocupante es que Chris, el hombre que Tony está preparando para tomar las riendas, tiene una adicción a las drogas que empeora. La primera vez que vimos su incapacidad para controlar su hábito fue cuando viajaron a Italia. Se la pasó drogándose y en el fondo sabe que a Tony le molesta. Por eso se inyecta entre los dedos de los pies para ocultar las huellas, y lo hace casi todos los días. Y bueno, a partir de esta temporada, las autocomplacencias de los personajes adquieren un tono más oscuro. En el transcurso de las primeras 3 temporadas, es posible que hayamos envidiado los lujos y placeres que estaban tan fácilmente disponibles para los personajes del programa, pero a partir de esta temporada vemos más claramente cómo la incapacidad de ejercer moderación lleva a muchos personajes al camino de la disipación, incluso si son capaces de sobrevivir a sus costumbres glotonas. Los efectos dañinos de sus excesos en sus seres queridos y en la sociedad en general en la que viven
se vuelven más evidentes. Muchos personajes empiezan a adquirir cosas más grandes, brillantes, relucientes y caras, pero su estilo de vida, sin embargo, parece menos envidiable. Ya dejamos de ver lo bonito, ahora empiezan a pagar por sus malas decisiones.